Walt Disney Animation Studios, fundada en 1923 por Walt Disney, es un estudio de animación y producción cinematográfico. Desde su fundación hasta el día de hoy, ha realizado un total de 58 películas, siendo Blancanieves y Los Siete Enanitos su primera, en 1937, hasta la adaptación de Mulan, estrenada en agosto del 2020, y podemos esperar otros estrenos en los años por venir. Sin embargo, en sus inicios, antes de dedicarse al cine, Walt Disney Animation Studios se dedicaba exclusivamente a producir cortometrajes y luego largometrajes. Allí se destacaron figuras como Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Pato Donald, la Pata Daisy, Goofy y Pluto, que se han convertido en figuras reconocidas en la cultura popular y en mascotas de The Walt Disney Company. En este video nos centraremos en analizar la figura del Pato Donald, o Donald Duck, un personaje de Disney de amplia popularidad y con una multitud de dibujos animados e historietas enormemente reconocidas en Estados Unidos y todo el mundo. Para analizar tan reconocida caricatura, nos concentraremos en el libro más conocido en el campo de la comunicación latinoamericana, que se llama Para leer al Pato Donald, Comunicación de Masas y Colonialismo. Este libro fue escrito por Armand Matelart y Ariel Dorfman, publicado en 1971 en Chile. Cabe destacar que ambos autores tienen un gran vínculo estrecho con Chile. Ariel Dorfman, por un lado, un poeta, ensayista y novelista, nacido en 1942 en Argentina, y aunque vivió toda su infancia y su temprana adolescencia en Estados Unidos, se considera a sí mismo un argentino-chileno. Esto es porque a los 12 años se radica en Chile con su familia y hasta los 31 años de edad vive allí. Sin embargo, en 1973 debe exiliarse tras el golpe militar de Pinochet, ya que él era el asesor cultural de Salvador Allende, presidente del momento. Armand Matelart, por otro lado, es un sociólogo que nació en 1936 en Bélgica, y aunque no se considera un chileno, sí hizo una gran contribución al país con su libro. Él llega a Chile a mediados de los años 60, en un contexto muy particular, donde el proceso revolucionario de transición al socialismo llega a un punto clave con la asunción del presidente Salvador Allende del Partido de la Unión Popular. Acá es necesario hacer un paréntesis y comprender el contexto internacional de Guerra Fría que se vivía en ese entonces. Nos estamos remontando a un tiempo donde existía todavía la Unión Soviética, el muro de Berlín, y se estaba llevando a cabo guerras como la de Vietnam. Muchos son los países de América Latina, por no decir todos, en donde surgieron estos movimientos populares que buscaban una transformación de la sociedad hacia un sistema socialista. Estos procesos en desarrollo van a ser clausurados de forma muy sangrienta mediante dictaduras militares en los años 70. Así sucedió en Bolivia en 1971, en Chile y Uruguay en 1973 y en Argentina en 1976, solo por mencionar algunos países. Es en este contexto en que podemos comprender la importancia del libro para leer al Pato Donald, ya que va a ser un escrito que creará polémica y discusión cultural y política en América Latina, pero especialmente en Chile, en donde se discutió el tema no solo con las élites educadas, los académicos y los estudiantes, sino también los medios de comunicación, distintas clases sociales y hasta las clases políticas. Esta última va a estar muy dividida frente al libro. Lo que es más, el partido de derecha y el partido más conservador, que estaban enfrentados a Allende, van a estar indignados y van a criticar muy duramente a los autores y a quienes apoyen el libro. Cabe mencionar que la importancia de la historieta cómica en aquel entonces no era la que tiene hoy, sino que su rol de entretenimiento de masas era esencial. Era enormemente consumida, especialmente por los niños y los jóvenes.
Pero ¿qué tanto se puede analizar sobre una historia de literatura infantil? Sobre caricaturas e historietas cómicas para niños. La respuesta es mucho más vital de lo que creemos, porque hablar de literatura infantil es hablar del mundo cotidiano, la realidad que nos rodea y su sistema, en los términos más básicos para que los niños lo puedan entender, adquirir y replicar. Analizar el Pato Donald es entender la vida cotidiana de las masas populares latinoamericanas en la década de los 70. Y criticar el imperio de Walt Disney como lo hacen los autores es criticar al mundo capitalista que difunde una ideología dominante de consumo y que hace referencia a los procesos de colonización cultural que Estados Unidos llevó a cabo en América Latina a través del entretenimiento, la propaganda, de la mano de Walt Disney y sus personajes. Entonces, podemos decir que las historietas de Disney, más que un entretenimiento infantil, son un manual de instrucciones para los pueblos subdesarrollados sobre cómo han de ser y obrar. Ahora sí, ahondaremos en el libro, de 6 capítulos en total, que toca una variedad de temas como la invasión cultural, la lucha de clases, el poder, el afán del dinero, la superioridad de los países desarrollados con su ideología dominante y las supuestas buenas costumbres de una sociedad. En este video vamos a hablar de los 3 primeros capítulos. El capítulo número 1, Tío, comprame un profiláctico. En este capítulo se habla del tío Rico McPato, es el tío de Donald, y también se hablan de los sobrinos de Donald, Hugo, Paco y Luis. Lo primero que notamos es la ausencia de los padres biológicos. ¿Dónde están los padres? Notamos que las relaciones son de sobrinazgo entre hombres. Esto lo que permite es que haya una relación de autoridad arbitraria, no biológica. Es decir, que hay un desabastecimiento de los progenitores. No hay padres o madres. Hay solo tíos, abuelos, primos y toda clase de parientes que no son de línea directa. Esta falta de padres hace que, en el caso de Donald y sus sobrinos, la autoridad ejercida por el tío sea una especie de contrato y en pos de algún beneficio propio. El tío, quien ejerce una autoridad contractual, no tiene cariño, no hay acción de su parte, ni asume la responsabilidad sobre los patitos o Donald. No hay lealtad, sino dominación. Tengo una columna, tengo 2 columnas, tengo 3 columnas, sí. Parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado aquí. El cobre y la plata y el oro, el dinero me hace delirar. Columna de billetes, porque tan solemne a ti te voy a admirar. Cómo crujen y brillan y tintinean, como lucen, centellan y también... El tío rico, que es representado como avaro y tacaño, quien se fascina con su dinero, pero nunca lo usa, nos muestra cómo el dinero es solo para admirar y acumular. No se produce, no se invierte. Así, se presenta una estructura de una civilización capitalista por excelencia, donde toda relación es mercantil y donde las fuerzas de producción quedan eliminadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las fuerzas de producción quedan eliminadas? Esto quiere decir que en Disney no existe la clase obrera. La sociedad está dividida por el dinero, quienes lo tienen y quienes no, los ricos y los pobres. Y así se establece una clase dominante, los ricos, y una clase dominada, los pobres. ¡Otra partida! Estoy desplumado. Y yo arruinado. Y yo estoy pringado. Tío Gilita, ¿nos subes la paga? Chicos, ya os lo he explicado. Si os subo la paga, perderéis el respeto al dinero. Llevaréis una vida disipada y acabaréis en la calle mendigando unas míseras monedas. Y entonces, ¿quién cuidará de vosotros? Pues yo, que también estaré en la calle. En las historietas del Pato Donald vemos valores ideológicos en un mundo de fantasía. Pero no es muy difícil darse cuenta que este mundo ficticio es menos fantasía de lo que pensamos. Es decir, los conflictos sociales y políticos que representa son propios del momento.
representan, a veces de forma muy directa en las historias que viven los patos, la realidad de aquel momento histórico. Así, pasamos al capítulo número 2, del niño al buen salvaje. Los patitos, los patos niños, no son auténticos niños, sino que son calculadores, especuladores, tienen sus propios intereses, son cautelosos y ordenados. Tienen muy presente la ley, el orden y la responsabilidad, características que no son auténticas en niños pequeños. Por ello, Dorfman y Matelar van a plantear que los patitos no son niños, sino que en realidad son adultos. ¿Y dónde están los niños en Disney? Bueno, señalan los autores que en muchas de las historietas en el mundo de Patolandia, los personajes escapan de la ruidosa y alienada vida urbana para irse a lugares en los que tienen contacto con la naturaleza. En estos viajes y recorridos alrededor del mundo, se encuentran con salvajes, que siempre los muestran como primitivos, desorganizados, ingenuos, alegres, despreocupados, y que, aunque son receptivos e imaginativos, son muy fáciles de engañar. Los salvajes son representados como bárbaros, a veces de tamaño muy grande o muy pequeños, pero nunca de la misma estatura que los patos, y a su vez son representados con estereotipos de distintas culturas, como mexicanos, chinos, hindúes, árabes, de todas las razas menos la blanca. Pero todos los salvajes, por distintos que sean entre sí, comparten una misma característica. Son incapaces de aprovechar las riquezas que le da la naturaleza y necesitan de otros para valerse por sí mismos. Por lo tanto, los buenos salvajes tienen el rol de niños que deben ser cuidados por los patos. Dicen los autores, hay dos tipos de niños. Mientras los metropolitanos son inteligentes, calculadores, cargados de mañas y estratagemas, son superiores, los periféricos son cándidos, tontos, irracionales, desorganizados y fáciles de engañar. Los primeros son espíritu y se mueven en la esfera de las ideas brillantes, mientras que los segundos son cuerpo, materialidad, peso. Unos representan el futuro, los otros el pasado. Así, al niño lector se le abren dos alternativas: asimilarse al niño urbano, que es el adulto del futuro, o asimilarse al niño salvaje, periférico, donde el tiempo no pasa y no tiene ningún proyecto ni futuro. Siempre está inmóvil y no tiene derecho a construir un futuro. Los salvajes, entonces, son los auténticos niños y los pueblos salvajes deben ser tratados como tales. Los subdesarrollados, los salvajes, somos nosotros, los pueblos del tercer mundo, que no tienen derecho a forjarse un futuro, sino que deben ser manejados y administrados por los patos, que son los representantes de los países avanzados, las potencias. A los autores del libro les interesa discutir cómo este tipo de literatura, que lejos de estar exenta de ideologías y moverse en la inocencia de la niñez, están fuertemente cargados de patrones ideológicos que son aquellos que sostienen la estructura del poder mundial de las potencias con relación a los países del tercer mundo. La realidad entonces se cuela en las historietas de Disney. Y se cuela de dos modos distintos. Hay dos métodos que utilizan. Por un lado, la dilución, en la cual se banaliza al otro, sea una persona, un grupo, una cultura, etc., que sostenga un tipo de concepto que se oponga al mío, a mi yo, a mi cultura, a mi país. Lo transforma al otro en algo trivial, lo banaliza, lo diluye. Por otro lado, utilizan la recuperación. Este método consiste en negar abiertamente y dinámicamente al otro y a su sistema. De forma directa van a recrear acontecimientos reales del mundo, como la guerra, y van a nutrir la represión agresiva y van a nutrir sus justificaciones de su sistema. Nutren su punto de vista y lo justifican.
En la historia del Pato Donald podemos ver la justificación ideológica del imperio y el colonialismo que se desarrolló durante 4 siglos a los pueblos atrasados del tercer mundo, ya sea América Latina, África o Asia. Aunque quizá la colonización no terminó, sino que adquirió una nueva estrategia, una menos física, violenta y visible, y se transformó en una que apela a la manipulación de masas de los medios de información y de opinión. El sentido último del libro, dicen los autores, es poner al pato en el tapete, es cuestionar las diversas formas de cultura autoritaria y paternalista que impregnan las relaciones del hombre burgués consigo mismo, con los otros hombres y con la naturaleza. Es una interrogación sobre el papel del individuo y de su clase en los procesos de desarrollo histórico, sobre el modo de fabricar una cultura de masas a espaldas de las masas. Por lo tanto, criticar, saber del Pato Donald, es saber cuánto de él queda todavía en todos los estratos de la realidad chilena. Mientras su cara risueña deambula inocentemente por las calles de nuestro país, mientras Donald sea poder y representación colectiva, el imperialismo y la burguesía podrán dormir tranquilos.